En lo más profundo de las bibliotecas de los museos más prestigiosos del mundo, yace un documento que desafía todo lo que creemos saber sobre los orígenes de la humanidad. No es un pergamino dorado ni una reliquia bañada en oro, sino un modesto prisma de arcilla cocida que contiene información tan revolucionaria que podría reescribir completamente nuestra comprensión de la historia antigua. Imaginen por un momento que descubren que antes de las primeras civilizaciones conocidas, antes de que existiera la escritura tal como la entendemos, hubo gobernantes que reinaron durante períodos de tiempo que desafían toda lógica humana. Reyes cuyas dinastías se extendieron no por décadas o siglos, sino por decenas de miles de años. Una civilización tan antigua que cuando los primeros faraones de Egipto apenas estaban construyendo sus primeras pirámides, estos seres ya llevaban milenios gobernando la Tierra. Este no es el argumento de una película de ciencia ficción ni la trama de una novela fantástica. Es el contenido literal de uno de los documentos históricos más importantes jamás descubiertos, la Lista Real Sumeria. Un registro oficial que documenta con precisión burocrática que 8 reyes gobernaron nuestro planeta durante exactamente 241.200 años antes de que un gran diluvio destruyera su civilización para siempre. ¿Qué pasaría si les dijera que estos no eran humanos ordinarios, sino seres conocidos como los Anunnaki, entidades que, según los textos más antiguos de la humanidad, descendieron del cielo, establecieron las primeras ciudades, enseñaron las artes de la civilización y cuya influencia aún resuena en nuestro mundo moderno de formas que ni siquiera imaginamos? Durante más de un siglo, académicos y arqueólogos han luchado por explicar este documento extraordinario. Algunos lo descartan como mitología pura, una fantasía creada por escribas antiguos para impresionar a generaciones futuras. Otros sugieren que contiene elementos de verdad histórica, distorsionada por el paso del tiempo. Pero existe una tercera posibilidad, una que resulta tan perturbadora como fascinante: que estos registros preserven la memoria real de una era perdida, cuando seres de vida extraordinariamente larga gobernaron directamente sobre la humanidad primitiva. La historia comienza en las ruinas polvorientas de la antigua Mesopotamia, donde a principios del siglo XX, arqueólogos alemanes desenterraron fragmentos de arcilla que cambiarían para siempre nuestra percepción del pasado humano. Entre estos hallazgos se encontraba un prisma pequeño pero perfectamente conservado, cubierto de inscripciones cuneiformes que narraban algo imposible: una lista completa de todos los reyes que habían gobernado desde que la realeza descendió del cielo hasta el momento en que fue compilado el documento. Lo que hacía especial a este prisma no era su antigüedad, aunque databa de hace más de 4.000 años. Lo que lo convertía en revolucionario era su contenido. Los nombres, las ciudades y las duraciones de reinado que documentaba no tenían precedente en ninguna otra cultura antigua. Mientras que otras civilizaciones exageraban ocasionalmente la longevidad de sus gobernantes, ninguna había registrado jamás períodos de gobierno que se extendieran por decenas de miles de años con la precisión matemática que caracterizaba este documento sumerio. Cuando los especialistas en lenguas antiguas finalmente lograron traducir completamente el texto, se enfrentaron a un dilema que persiste hasta el día de hoy. El documento no mostraba ninguna de las características típicas de la mitología o la literatura religiosa sumeria. No contenía las fórmulas poéticas habituales de los himnos a los dioses, ni el lenguaje simbólico de las epopeyas heroicas. En cambio, seguía exactamente el mismo formato administrativo que los sumerios usaban para registrar inventarios de grano, transacciones comerciales o listas de funcionarios locales. Era burocracia pura: nombre del rey, ciudad desde donde gobernó, duración exacta de su reinado, nombre del sucesor.
El problema era que los números eran literalmente imposibles, según cualquier estándar de longevidad humana conocido. El primer rey, Alulim de Eridu, había gobernado durante 28.800 años. Su sucesor, Al-Algar, había reinado durante 36.000 años. Un tercer monarca, Enmenluana de Bad Tibira, había mantenido el poder durante 43.200 años. Estos no eran números redondos y convenientes que podrían explicarse como exageraciones simbólicas. Eran cifras específicas, precisas, que aparecían de manera consistente en múltiples versiones del documento encontradas en diferentes ciudades sumerias. Cada copia mantenía los mismos nombres y las mismas duraciones, con una exactitud que sugería que los escribas estaban copiando de fuentes que consideraban absolutamente autoritativas. Lo más inquietante de todo era que este patrón de longevidad sobrenatural no terminaba abruptamente. En lugar de hacer una división clara entre una era mítica y una era histórica, la lista mostraba una transición gradual. Después del gran diluvio que supuestamente destruyó la civilización antediluviana, los nuevos reyes seguían viviendo períodos sobrenaturalmente largos, pero progresivamente más cortos. 1000 años, 800 años, 600 años, y así sucesivamente, hasta que finalmente, hacia el tercer milenio antes de Cristo, las duraciones de reinado alcanzaban rangos perfectamente normales, de 30 a 50 años. Esta transición gradual desde lo imposible hasta lo plausible creaba un continuum ininterrumpido que conectaba la historia verificable con algo mucho más antiguo y misterioso. Era como si el documento estuviera rastreando un proceso real de transformación a lo largo de múltiples generaciones, documentando cómo algo fundamental había cambiado en la naturaleza misma de la existencia después del diluvio. Los académicos modernos se han dividido en múltiples campos de interpretación. Algunos insisten en que toda la sección antediluviana debe ser considerada ficción mitológica, una construcción política diseñada para legitimar el poder real contemporáneo al conectarlo con un pasado divino antiguo. Otros proponen que los números representan períodos de tiempo diferentes de los años solares, quizás meses lunares o estaciones, que reducirían las cifras a rangos más manejables. Pero existe una corriente de pensamiento cada vez más influyente que sugiere algo completamente diferente, que la lista real sumeria podría preservar la memoria distorsionada, pero esencialmente real de una era, cuando seres de vida extraordinariamente larga gobernaron efectivamente sobre las primeras civilizaciones humanas. Una época cuando lo que llamamos mitología era historia, cuando los dioses caminaban literalmente entre los mortales, y cuando el tiempo mismo parecía medirse según reglas fundamentalmente diferentes a las que conocemos hoy. Esta posibilidad se vuelve aún más intrigante cuando consideramos que los propios sumerios jamás trataron este documento como ficción. Lo preservaron con el mismo cuidado reverencial que aplicaban a sus tratados más importantes. Lo copiaron generación tras generación con meticulosa precisión, y lo citaban como autoridad histórica, en contextos donde la exactitud era crucial para la legitimidad política y religiosa. Para comprender verdaderamente la magnitud de lo que estamos enfrentando, debemos adentrarnos en los nombres específicos que aparecen en este documento extraordinario, porque estos no eran figuras abstractas perdidas en la bruma del tiempo, sino gobernantes con identidades precisas, ciudades concretas y logros documentados que resonaron a través de milenios de historia mesopotámica. El primer nombre que aparece en la lista es Alulim, rey de Eridu, quien supuestamente gobernó durante esos incomprensibles 28.800 años. Su ciudad, Eridu, ocupaba un lugar absolutamente único en la memoria colectiva sumeria.
no era simplemente otra ciudad entre muchas, sino lo que los textos antiguos llamaban explícitamente la primera ciudad del mundo. Según las tradiciones más sagradas de Mesopotamia, Eridu fue el lugar donde descendió originalmente la realeza desde el cielo, donde se establecieron los primeros templos, donde se enseñaron por primera vez las artes fundamentales de la civilización. Lo fascinante es que la arqueología moderna ha confirmado que Eridu fue efectivamente uno de los asentamientos urbanos más antiguos de toda Mesopotamia. Las excavaciones han revelado no menos de 18 niveles sucesivos de templos construidos uno sobre otro, cada estrato más profundo representando una época más antigua, extendiéndose hacia atrás en el tiempo mucho más de lo que inicialmente esperaban los investigadores. El templo más profundo, el más antiguo de todos, mostraba una sofisticación arquitectónica que rivalizaba con construcciones realizadas miles de años después. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente intrigante. Los textos sumerios insisten en que Eridu existía desde antes del Gran Diluvio, que había sido fundada cuando los seres celestiales establecieron por primera vez su presencia en la Tierra. Describen la ciudad como un centro de aprendizaje, donde se preservaban tablillas tan antiguas que incluso los escribas sumerios históricos tenían dificultades para descifrarlas completamente. Esto plantea una pregunta perturbadora. ¿Existían sistemas de escritura aún más primitivos que el cuneiforme sumerio, desarrollados durante esa era antediluviana perdida? El segundo rey mencionado es Alalgar, también de Eridu, quien habría reinado durante 36.000 años. Durante su supuesto gobierno, según textos complementarios, se establecieron las primeras leyes escritas y los sistemas fundamentales de administración, que posteriormente todas las civilizaciones mesopotámicas adoptarían y adaptarían. Es notable que los sumerios atribuyeran la invención misma del concepto de ley no a un desarrollo humano gradual, sino a este período antediluviano de gobierno directo por parte de seres superiores. El tercer gobernante, Enmenlu-Ana, de Bat-Tibira, presenta el reinado más extenso de todos, 43.200 años. Con él observamos un cambio significativo. El centro del poder se trasladó de Eridu a Bat-Tibira, cuyo nombre significa literalmente fortaleza de los trabajadores del metal. Esta ciudad se convirtió en el segundo gran centro de la civilización antediluviana, especializada aparentemente en metalurgia avanzada. Y aquí encontramos otra anomalía que desafía nuestras cronologías convencionales. Los sumerios poseían conocimientos metalúrgicos que, según nuestros modelos actuales de desarrollo tecnológico, no deberían haber tenido. Trabajaban bronce, cobre, oro y plata con técnicas extraordinariamente sofisticadas. Pero más allá de eso, sus textos hacen referencia a metales y procesos que los especialistas modernos tienen dificultades para identificar completamente. Hablan de metales que brillaban como el sol mismo, de técnicas de fundición que requerían temperaturas y procesos que supuestamente no se desarrollaron hasta siglos o incluso milenios después. Describen aleaciones que combinaban propiedades aparentemente contradictorias, más duras que la piedra, pero más ligeras que la madera, resistentes a la corrosión del tiempo, capaces de mantener filos que nunca se embotaban. Es posible que estos conocimientos metalúrgicos extraordinarios fueran remanentes genuinos de la era antediluviana, que Bat-Tibira hubiera sido realmente un centro de tecnología metalúrgica desarrollada durante los más de 40.000 años del reinado de Enmenlu-Ana. Los textos lo sugieren explícitamente, afirmando que bajo su gobierno se perfeccionaron las artes del fuego, se descubrieron los secretos profundos de los metales y se establecieron las bases de la astronomía avanzada
necesaria para calcular las temperaturas precisas y los tiempos exactos requeridos para procesos de fundición complejos. El cuarto rey documentado es En-Mengal-Ana, también de Bat Tibira, quien habría gobernado durante otros 28.800 años. Durante su reinado se establecieron supuestamente los primeros templos organizados y los sistemas religiosos complejos que caracterizarían toda la civilización mesopotámica posterior. Pero estos no eran simples lugares de adoración como podríamos imaginar hoy. Los templos sumerios funcionaban como centros integrados de conocimiento, astronomía, matemáticas y administración civil. Eran simultáneamente universidades, observatorios astronómicos y centros de gobierno, estructuras masivas que dominaban completamente el paisaje urbano de cada ciudad. La arqueología ha revelado que incluso los templos sumerios más antiguos que podemos verificar muestran conocimientos arquitectónicos y astronómicos verdaderamente sorprendentes. Están perfectamente alineados con eventos celestes específicos, incorporan proporciones matemáticas complejas en sus diseños y poseen sistemas de ventilación, drenaje y acústica que demuestran una comprensión avanzada de principios de ingeniería que no deberían haber sido dominados por culturas de la Edad del Bronce. Todo esto plantea la pregunta inevitable: ¿heredaron estos conocimientos de diseños originales establecidos durante la era antediluviana que describe la lista real? El quinto rey era Dumuzid de Bat Tibira, conocido posteriormente en tradiciones semíticas como Tamuz. Su reinado habría durado 36.000 años, y su figura resulta particularmente fascinante porque trasciende completamente la lista real sumeria para convertirse en una de las deidades más importantes y persistentes de todo el Medio Oriente antiguo. Dumuzid está asociado fundamentalmente con la agricultura, los ciclos estacionales, la fertilidad de la tierra y los misterios profundos de la muerte y el renacimiento. Su historia de descenso al mundo subterráneo y retorno estacional influyó profundamente en innumerables cultos mistéricos posteriores, desde Osiris en Egipto hasta Adonis en Grecia, desde Mitra en Persia hasta las tradiciones cristianas primitivas. Pero según la lista real sumeria, Dumuzid no comenzó como una deidad abstracta de la fertilidad. Comenzó como un rey histórico real que gobernó durante 36.000 años en Bat Tibira. Esta transformación de rey histórico en dios mítico ocurre repetidamente en las tradiciones del mundo antiguo. Los faraones egipcios eran considerados dioses vivientes durante sus reinados. Los emperadores romanos fueron deificados ceremonialmente después de sus muertes. Pero existe una diferencia crucial. ¿Qué sucede cuando el rey histórico en cuestión supuestamente vivió 36.000 años? ¿En qué punto exacto la línea entre historia documentada y mitología sagrada se vuelve imposible de distinguir de manera definitiva? El sexto soberano documentado en este registro extraordinario era Ensipa-Ci-Ana del Arak, quien habría mantenido el poder durante otros 28.800 años. Su ciudad, Larak, se distinguía como un centro especializado en conocimientos médicos y prácticas curativas avanzadas que desafiaban las limitaciones tecnológicas que suponemos existían en épocas tan remotas. Los textos posteriores de toda Mesopotamia hacen referencia constante a las artes curativas del Arak, como conocimientos especiales transmitidos desde tiempos inmemoriales. Y cuando examinamos los vestigios de medicina sumeria que han sobrevivido hasta nuestros días, encontramos anomalías médicas que resultan genuinamente desconcertantes para los especialistas modernos. Los antiguos médicos mesopotámicos poseían una comprensión anatómica que habría requerido disección sistemática de cuerpos humanos, algo que supuestamente no se practicaba de manera organizada hasta épocas mucho más tardías. Conocían técnicas quirúrgicas sofisticadas
incluyendo trepanación craneal realizada con instrumentos de precisión. Utilizaban plantas medicinales específicas cuyos principios activos la farmacología moderna ha confirmado que efectivamente tratarían las condiciones para las cuales fueron prescritas originalmente. Más inquietante aún, describen el cuerpo humano y sus sistemas internos con una precisión que no debería ser posible sin instrumentos de observación avanzados. Los textos médicos sumerios y babilónicos posteriores frecuentemente comienzan con frases como «según el conocimiento antiguo» o «como enseñaron los sabios de antaño». Están citando explícitamente fuentes más antiguas, conocimientos transmitidos desde eras anteriores, posiblemente desde los 28.800 años del reinado de En-Sipaci-Ana en Larak. El séptimo gobernante antediluviano era Enmen-Durana de Sipar, quien reinó durante 21.000 años. Sipar era reconocida como el centro absoluto del culto solar y la astronomía avanzada en la civilización antediluviana. Pero Enmen-Durana resulta especialmente intrigante por razones que van mucho más allá de su longevidad sobrenatural. Los textos posteriores lo identifican como el séptimo sabio antediluviano, el último de los Apkallu, seres que supuestamente recibieron conocimientos prohibidos directamente de las entidades celestiales, conocidas como Anunnaki. Los Apkallu, según la tradición mesopotámica más profunda, eran 7 sabios enviados por los dioses antes del diluvio para enseñar a la humanidad primitiva todas las artes fundamentales de la civilización organizada. Enmen-Durana era el último de estos 7, el que poseía los secretos más profundos y peligrosos, conocimientos tan poderosos que ciertas partes fueron deliberadamente ocultadas o destruidas antes del diluvio para evitar que cayeran en manos equivocadas. Los textos afirman que Enmen-Durana ascendió físicamente al cielo, fue transportado por los dioses para aprender secretos divinos, y luego regresó para transmitir ese conocimiento seleccionado a la humanidad. Esta narrativa de ascensión celestial resulta notablemente similar a la historia bíblica de Enoc, el séptimo patriarca desde Adán, quien caminó con Dios y fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. La pregunta que surge naturalmente es si ambas tradiciones están recordando al mismo individuo o evento histórico, preservado en diferentes culturas con variaciones culturalmente específicas. Finalmente llegamos al octavo y último rey antediluviano, Ubaratutu de Shuruppak, quien gobernó durante 18.600 años. Ubaratutu reviste una importancia crucial porque fue el padre de Ziusudra, el Noé sumerio que sobrevivió al gran diluvio que destruyó completamente la civilización antediluviana. Su reinado marca literalmente el final de una era, el último período antes de que las aguas cubrieran la tierra y borraran todo rastro del mundo anterior. Shuruppak, su ciudad capital, ha sido excavada extensivamente por equipos arqueológicos modernos, y los hallazgos son verdaderamente extraordinarios. Los investigadores han descubierto evidencia geológica clara e indiscutible de una inundación masiva que destruyó la ciudad de manera catastrófica. No se trataba de una inundación local ordinaria, sino de un evento de una escala que depositó capas gruesas de sedimento que separan claramente los niveles de ocupación anteriores de los posteriores. Pero Shuruppak no fue la única ciudad mesopotámica que muestra esta evidencia devastadora. Múltiples sitios arqueológicos distribuidos por toda la región presentan capas idénticas de sedimentación por inundación que datan aproximadamente del mismo período histórico. Esto no representa una serie de inundaciones locales no relacionadas, sino las huellas geológicas de un cataclismo que afectó simultáneamente toda la región conocida. Los textos sumerios insisten en que el diluvio que terminó el reinado de Ubaratutu
no fue simplemente una inundación natural severa, sino un cataclismo global que borró por completo la civilización antediluviana, que eliminó a todos los habitantes, excepto aquellos que los dioses eligieron deliberadamente para salvar, y que marcó de manera definitiva el fin de una era cósmica y el comienzo de otra fundamentalmente diferente. Cuando sumamos cuidadosamente los reinados individuales de estos 8 gobernantes inmortales, obtenemos exactamente 241.200 años. Este no es un número redondo y conveniente que podría explicarse como una aproximación simbólica. Es una cifra específica, matemáticamente precisa, que posee un significado profundo dentro del sistema numérico sexagesimal que los sumerios utilizaban para todos sus cálculos astronómicos y matemáticos más importantes. 241.200 años representan exactamente 67 ciclos completos de SAR, la unidad fundamental que los sumerios usaban para medir períodos cósmicos extensos. Cada SAR equivalía a 3.600 años y era considerado un gran año que representaba ciclos astronómicos fundamentales relacionados con el movimiento de los cuerpos celestes. Esta precisión matemática no es accidental ni arbitraria. Los números fueron deliberadamente seleccionados o calculados para producir este total exacto, lo que sugiere que detrás de estas cifras aparentemente imposibles existe un sistema de conocimiento astronómico y matemático extraordinariamente sofisticado que los sumerios preservaron con reverencia religiosa, incluso cuando ya no comprendían completamente su significado original. Los 8 reyes antediluvianos no son presentados en la lista real sumeria como dioses abstractos o figuras míticas, vagas perdidas en la bruma de leyendas incomprensibles. Son documentados como gobernantes administrativos reales, con ciudades específicas, logros concretos verificables y una sucesión ordenada que conecta directamente con la historia posterior, verificable arqueológicamente. La lista real los trata exactamente de la misma manera que trata a los reyes históricos posteriores, cuya existencia podemos confirmar independientemente a través de inscripciones contemporáneas, artefactos físicos y evidencia arqueológica directa. Los sumerios no estaban confundidos sobre las diferencias fundamentales entre historia documentada y mitología religiosa. Tenían géneros literarios claramente diferenciados, himnos religiosos con lenguaje poético específico, epopeyas mitológicas con fórmulas narrativas características, proverbios de sabiduría con estructuras retóricas reconocibles y registros administrativos con formatos burocráticos precisos. La lista real sumeria pertenece inequívocamente a esta última categoría, siendo tratada como un documento administrativo oficial de la máxima importancia política y religiosa. Sin embargo, registra lo absolutamente imposible como si fuera perfectamente ordinario y verificable. 8 reyes, 5 ciudades especializadas, 241.200 años de gobierno continuo. Cada número verificado meticulosamente en múltiples fuentes independientes. Cada nombre mantenido consistentemente a través de generaciones de copistas que trataban el texto con la reverencia extrema que los sumerios reservaban únicamente para sus documentos más sagrados y autoritativos. La pregunta que esto plantea es tan simple como perturbadora. ¿Qué sabían exactamente los sumerios sobre su propio pasado remoto que nosotros hemos olvidado completamente? ¿Y por qué insistían, generación tras generación, en preservar estos números absolutamente imposibles, con una precisión y cuidado que sugieren que los consideraban literal e históricamente exactos? Para comprender realmente la magnitud de lo que enfrentamos con estos números imposibles, debemos adentrarnos en quiénes eran exactamente estos gobernantes según los propios textos sumerios.
porque la respuesta que encontramos desafía no solo nuestras concepciones sobre la historia antigua, sino sobre la naturaleza misma de la realidad tal como la conocemos. Los sumerios tenían un nombre específico para estos seres de longevidad sobrenatural que supuestamente gobernaron antes del diluvio. Los llamaban Anunnaki, un término que en lengua sumeria antigua puede traducirse literalmente como aquellos que del cielo a la tierra vinieron, o la descendencia del príncipe. Esta no era una denominación vaga ni poética aplicada a deidades cósmicas distantes e inalcanzables. Era una clasificación precisa para seres que, según todos los textos disponibles, caminaban físicamente sobre la tierra, interactuaban directamente con la humanidad primitiva, construían ciudades reales y tangibles, y enseñaban artes específicas y verificables de la civilización. Los registros más antiguos que poseemos describen a los Anunnaki como llegando a nuestro planeta en un tiempo primordial, antes de que existiera la civilización humana tal como la reconocemos en el registro arqueológico. Vinieron, según estos textos, con un propósito extraordinariamente específico y práctico: extraer recursos minerales de la tierra, particularmente oro y otros metales preciosos. Los documentos son sorprendentemente explícitos sobre este punto, sin recurrir a metáforas vagas sobre tesoros celestiales o riquezas espirituales abstractas. Describen operaciones mineras reales y tangibles, trabajo sistemático en las profundidades subterráneas, la extracción organizada de minerales específicos mediante técnicas que requerían coordinación masiva de mano de obra y conocimientos técnicos avanzados. Pero el trabajo era evidentemente arduo y agotador, incluso para estos seres superiores. Los textos detallan cómo los Anunnaki menores, conocidos como Igigi, realizaban las tareas físicas más demandantes de la minería y gradualmente se cansaron del esfuerzo constante e interminable. Eventualmente, estos trabajadores divinos se rebelaron abiertamente contra los Anunnaki superiores, liderados por Enlil, el controlador del aire y las tormentas, exigiendo alivio definitivo de su carga perpetua. Esta rebelión creó una crisis administrativa que requería una solución innovadora y permanente. La respuesta vino de Enki, medio hermano de Enlil y señor de la sabiduría, las aguas subterráneas dulces y todas las artes fundamentales de la civilización organizada. Enki propuso algo verdaderamente revolucionario: crear una especie completamente nueva de trabajadores que pudiera realizar las tareas que agotaban a los Igigi, pero que fuera lo suficientemente inteligente para seguir instrucciones complejas, sin ser lo suficientemente poderosa o longeva como para desafiar alguna vez a sus creadores. Estos nuevos seres híbridos serían la humanidad tal como la conocemos. El proceso de creación se describe en textos como el Enuma Elish, con un nivel de detalle que resulta inquietantemente técnico para lo que supuestamente es literatura mitológica antigua. Según estos registros, Enki tomó la esencia vital o material genético de un Anunnaki voluntario y la mezcló deliberadamente con el barro de la tierra. Posiblemente una referencia metafórica a material biológico terrestre nativo. Para los lectores modernos, familiarizados con conceptos básicos de genética y biotecnología, esta descripción suena notablemente similar a lo que reconoceríamos como ingeniería genética primitiva: tomar material genético de una especie existente y combinarlo con organismos locales para crear una forma de vida híbrida completamente nueva, con características específicas deseadas. Los textos no utilizan nuestra terminología científica moderna, naturalmente, pero describen fundamentalmente el mismo proceso conceptual. Y lo que resulta especialmente fascinante es que insisten en que los primeros humanos creados mediante este proceso eran sustancialmente diferentes de los humanos posteriores.
Eran más fuertes físicamente, poseían vidas considerablemente más largas y tenían capacidades mentales y físicas que sus descendientes perderían progresivamente a lo largo de las generaciones subsecuentes. Los documentos hablan explícitamente de una degeneración gradual pero constante de la humanidad a través del tiempo, como si el componente Anunnaki en nuestra composición genética fundamental se diluyera inevitablemente con cada generación que se reproducía. Esta narrativa de deterioro progresivo desde un estado original superior aparece en tradiciones completamente independientes alrededor del mundo entero. La Biblia hebrea describe patriarcas antediluvianos que vivían 900 años o más antes del gran diluvio, con expectativas de vida que se acortaban dramáticamente después del cataclismo. Los griegos clásicos hablaban de edades descendentes, la edad de oro cuando los dioses caminaban entre los mortales, seguida por las edades progresivamente inferiores de plata, bronce y finalmente hierro, cada una marcada por mayor debilidad humana y menor conexión con lo divino. Los textos hindúes más antiguos describen yugas o eras cósmicas extensas, durante las cuales la humanidad se vuelve progresivamente más débil, menos longeva y menos espiritualmente iluminada con cada ciclo temporal que pasa. Esta consistencia entre tradiciones culturales que no tuvieron contacto directo entre sí sugiere fuertemente que están preservando memorias independientes del mismo fenómeno histórico real. Los Anunnaki establecieron una jerarquía social y política claramente definida, tanto dentro de su propia civilización como en su relación de gobierno sobre la humanidad primitiva. En la cúspide absoluta del sistema estaba Anu, el dios del cielo, Padre supremo de todos los dioses, gobernante indiscutible del panteón celestial. Según los textos, Anu raramente descendía personalmente a la tierra, permaneciendo en su palacio celestial, donde tomaba decisiones de nivel cósmico que sus hijos implementaban directamente en el mundo terrenal. Inmediatamente debajo de Anu estaban sus hijos principales, Enlil y Enki. Enlil, como primogénito de la esposa principal de Anu, era el señor ejecutivo del aire y las tormentas, el implementador directo de decisiones divinas, el responsable de mantener el orden cósmico mediante la fuerza cuando fuera necesario. Los textos lo describen como poderoso, autoritario y ocasionalmente cruel en su aplicación inflexible de la justicia divina. Fue Enlil quien eventualmente tomaría la decisión de destruir a la humanidad mediante el gran diluvio. Enki, en contraste directo, es consistentemente descrito como sabio, compasivo hacia la humanidad, innovador en su pensamiento y protector de sus creaciones. Aunque no era el primogénito oficial, era posiblemente el más brillante intelectualmente de todos los Anunnaki. Su dominio específico era el Aptu, las vastas aguas dulces subterráneas que los sumerios creían existían en cavernas masivas debajo de la superficie terrestre. Desde esas profundidades acuáticas, Enki observaba constantemente a la humanidad, la protegía cuando las circunstancias se lo permitían, y le enseñaba secretos fundamentales que otros miembros del Consejo Divino preferían mantener estrictamente ocultos. Su papel como creador y protector de la humanidad lo convertiría eventualmente en una figura central de resistencia contra la decisión de Enlil de eliminar completamente a la especie humana. Otros Anunnaki importantes incluían figuras como Inanna, la poderosa diosa del amor y la guerra, cuya historia de descenso voluntario al mundo subterráneo representa una de las narrativas más antiguas conocidas sobre muerte simbólica y renacimiento espiritual. Estaba Ninhursag, la madre divina que asistió directamente a Enki en el proceso técnico de creación de la humanidad. Estaba Utu, el dios solar que observaba todas las acciones humanas desde su posición celestial
y juzgaba con perfecta justicia imparcial. Cada uno de estos seres superiores tenía roles administrativos específicos, ciudades particulares bajo su protección directa y dominios especializados de conocimiento y poder tecnológico. Pero operando por debajo de estos grandes Anunnaki estaban los Igigi, los trabajadores divinos que originalmente realizaban las tareas físicas de minería y agricultura antes de su rebelión exitosa. Los textos los describen como considerablemente menos poderosos que los grandes dioses del Consejo, pero aún vastamente superiores a los humanos en capacidades físicas, longevidad y conocimientos técnicos. Después de la creación exitosa de la humanidad como fuerza laboral de reemplazo, los Igigi fueron liberados de sus trabajos más arduos, aunque continuaron sirviendo a los Anunnaki superiores en diversas capacidades administrativas y técnicas especializadas. Esta estructura social cósmica se reflejaba directamente y sin ambigüedad en la organización política de las ciudades-estado sumerias históricas. Cada ciudad importante tenía un dios patrón específico del panteón Anunnaki. Eridu pertenecía exclusivamente a Enki. Nippur era el centro de culto dedicado a Enlil. Uruk era la ciudad sagrada de Inanna. El gobernante humano de cada ciudad era considerado oficialmente el representante terrenal directo de ese dios particular, gobernando explícitamente en su nombre e implementando su voluntad divina específica. Los templos masivos en el centro de cada ciudad sumeria no funcionaban simplemente como lugares abstractos de adoración religiosa. Eran literalmente considerados la residencia física del dios correspondiente. Los textos describen detalladamente cómo los Anunnaki residían corporalmente en estos templos, cómo se les proporcionaba comida y bebida fresca diariamente, y cómo sus estatuas sagradas eran vestidas y cuidadas meticulosamente como si fueran seres vivientes que requerían atención física constante. Esto no representaba simbolismo abstracto para los sumerios históricos. Creían genuina y literalmente que los dioses habitaban en sus templos, que caminaban invisiblemente entre la población humana, que observaban y juzgaban continuamente las acciones de sus súbditos mortales. Era una relación política y religiosa directa entre gobernantes divinos inmortales y ciudadanos humanos mortales, no una abstracción teológica sobre fuerzas cósmicas impersonales. Pero lo que hace que estas descripciones sean especialmente intrigantes para los investigadores modernos es cómo los textos también documentan reuniones regulares del Consejo de los Anunnaki, donde estos seres debatían políticas importantes, votaban sobre decisiones cruciales y ocasionalmente entraban en conflictos serios entre sí sobre direcciones apropiadas para la civilización. No eran omnipotentes en el sentido que las religiones monoteístas posteriores concebirían la divinidad absoluta. Eran poderosos, ciertamente, longevos, indudablemente, pero también eran limitados por sus propias leyes internas y restricciones tecnológicas, capaces de cometer errores de juicio, sujetos a emociones reconociblemente humanas como celos, ambición y remordimiento. Esta descripción de los Anunnaki como seres poderosos, pero no omnipotentes, avanzados pero no perfectos, ha llevado a investigadores modernos a proponer interpretaciones que van mucho más allá de la mitología tradicional. ¿Y si los Anunnaki no eran dioses en el sentido sobrenatural convencional, sino representantes de una civilización tecnológicamente avanzada cuyas capacidades parecían mágicas o divinas a observadores humanos primitivos? Una civilización con expectativas de vida extraordinariamente extendidas debido a medicina avanzada, ingeniería genética o simplemente biología fundamentalmente diferente. Una civilización capaz de manipulación genética real que literalmente creó o modificó significativamente a la humanidad para propósitos específicos.
Una civilización cuya tecnología era tan superior que sus herramientas y vehículos serían interpretados naturalmente como poderes sobrenaturales por testigos que carecían de marcos conceptuales para comprender lo que estaban observando. Esta hipótesis explicaría coherentemente muchas anomalías persistentes en los textos antiguos que resultan difíciles de reconciliar con interpretaciones puramente mitológicas o simbólicas. Al final de nuestro viaje a través de los corredores polvorientos de la historia antigua, nos encontramos ante una encrucijada que desafía nuestras concepciones más fundamentales sobre el pasado humano. La lista real sumeria, con sus 241.200 años de reinados imposibles, no se desvanece silenciosamente en la categoría cómoda de la mitología antigua. Se mantiene firme, grabada en arcilla, preservada a través de milenios, susurrando verdades que apenas comenzamos a comprender. Hemos seguido las huellas de 8 gobernantes inmortales a través de 5 ciudades especializadas, cada una dedicada a ramas específicas del conocimiento que no deberían haber existido en una era tan remota. Hemos examinado evidencia arqueológica que confirma inundaciones catastróficas, tecnologías metalúrgicas imposibles y conocimientos médicos que desafían cronologías convencionales. Hemos contemplado la posibilidad de que los Anunnaki no fueran figuras míticas abstractas, sino seres reales cuyo legado aún resuena en nuestra genética, nuestras tradiciones y tal vez en los secretos más profundos de quienes somos realmente. La pregunta ya no es si estos registros contienen elementos de verdad histórica. La pregunta es, ¿cuánta verdad estamos dispuestos a aceptar cuando contradice todo lo que nos han enseñado sobre nuestros orígenes? Los números permanecen en la arcilla, inmutables y precisos, esperando que finalmente desarrollemos la sabiduría necesaria para descifrar completamente su mensaje. Porque quizás, después de todo, no somos los primeros en contemplar las estrellas y preguntarnos de dónde venimos. Quizás somos los herederos de una historia mucho más antigua y extraordinaria de lo que jamás nos atrevimos a imaginar.